Pues efectivamente es lo que os he comentado. Así que aquí cortamos ya la hebra y lo cerramos ahí. Vamos a montar aquí en el centro nuestro inicio de vuelta. Ahora mismo tenemos el canezú terminado. Ya no tenemos que trabajar en círculo. Bueno, vamos a seguir trabajando en círculo, pero no vamos a tener que trabajar tantos lados. Ya nos vamos a quedar con el delantero y con la espalda. Así que nuestra labor ahora mismo se hará de manera más rápida y más fácil. Tendremos menos puntos que trabajar. ¿Vale? Trabajaremos nada más que el cuerpo, lo que es el cuerpo. Vale, pues mira, te vienes aquí a la sisa. Y aquí en el centro, voy a coger la hebra. Vamos a meter aquí, por ejemplo, en el quinto punto, en la quinta cadena, más o menos el centro. Pasamos hebra, anudamos y ahí subimos. Para hacer el primer abanico, subimos 3 cadenas. Y ahí mismo vamos a hacer 1 y 2 puntos más, 3 cadenas. Y otros 3 puntos más. Y ya tenemos la primera esquina que empezamos a trabajar del cuerpo. Vale, pues un momentito que veo aquí que tengo anotaciones hechas, porque ahora tenemos que ir subiendo en el número de cadenas en cada vuelta. Es muy fácil, trabajar el cuerpo, pero sí es verdad que cada vuelta lleva un número diferente de cadenas. Tenemos que hacer ahora 14 cadenas. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y donde teníamos el punto bajo, que está por aquí, ¿veis? Ya estos 3 puntos que eran de la mitad del abanico, ya esto lo vamos a olvidar. Nos vamos aquí. Teníamos un punto bajo. ¿Os acordáis? Pues ahora tenemos que hacer, vamos a subir a 3 puntos. Haremos uno antes, otro en el que ya está hecho y uno en el siguiente. Tenemos que hacer 3 puntos bajos. Así que en la cadena anterior, aquí, hacemos el primero. En el mismo punto que ya está hecho, hacemos el segundo. Y en la cadena que continúa, hacemos el tercero.
Hemos hecho 3 puntos bajos. Hacemos 14 cadenas. Trece y 14. Y buscamos en el centro de nuestro delantero. El centro de nuestro delantero está aquí. Es aquí, en medio, donde tenemos las 6 cadenas, donde está el grupo de 3 puntos altos, 6 cadenas, el grupo de 3 puntos altos. Ahí en el centro vamos a hacer un abanico. Y siempre que lleguemos al centro, vamos a hacer un abanico sobre el abanico que haya. Tres cadenas. Hemos hecho un abanico en el centro. Cada vez que lleguemos a este punto, en cada vuelta, haremos un abanico dentro del abanico. No sé dónde me voy a poner el hilo para que no me estorbe. Pues continuamos haciendo lo mismo ahora, ¿eh? Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho de aquí atrás. 14 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas. Y donde tenemos el punto bajo, hacemos un punto en la cadena anterior. Un punto sobre el punto bajo y un punto en la siguiente cadena. Y 14 cadenas. Once, 12, 13, 14. Y ya hemos llegado a la sisa. Aquí en medio tenemos que hacer un abanico. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la quinta cadena empezamos a trabajar 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y ahora ya continuaríamos trabajando. Hemos hecho un delantero. Pues ahora vamos a continuar trabajando la espalda. Hemos hecho aquí la sisa. Esto lo dejamos. Ahora hacemos 14 cadenas. Aquí 3 puntos bajos. 14 cadenas. Aquí en el centro un abanico. 14 cadenas. Aquí 3 puntos bajos. 14 cadenas. Y en la tercera cadena cerramos y nos deslizamos hacia el centro y empezamos la siguiente vuelta, que sería la segunda ya del cuerpo, haciendo el abanico.
continuamos la siguiente vuelta, os la dejo explicada y lo vamos haciendo y así avanzamos porque esto es repetir a partir de ahora durante unas cuantas vueltas. Así avanzamos y no os tengo que hacer un vídeo tan largo ni que no os resulte tan pesado, porque vaya a ver que es súper fácil una vez que empecéis. Si queréis coger un boli, un lápiz y un papel, pues mejor y vais anotando a partir de ahora. Anotad lo que os explico. Si aquí hemos hecho 14, en la siguiente vuelta hacemos nuestro abanico de la cifra. Haremos, en vez de 14, 15. Haremos, en vez de 3 puntos, haremos 5 puntos. 5 puntos bajos. Tenemos que coger la cadena anterior, los 3 que tenemos hechos, más uno más. Vamos a ir sumando. Volvemos a hacer 15, volvemos a hacer el abanico del centro del pecho. 15 y aquí 5 puntos bajos. 15, el abanico de la cifra. 15, los 3 puntos, o sea, perdón que ya me estoy liando. Aquí, exactamente aquí, como no lo he hecho todavía, pues por eso me he liado. ¿Vale? Pero corresponderían los 5 puntos bajos. Vale, cerraríamos la vuelta y en la siguiente volvemos a empezar otra vez cerrando el abanico de la vuelta. Cerramos, nos vamos al abanico y haremos de nuevo 15 cadenas. Y en vez de 5 tendríamos que hacer 7 puntos bajos. 7 puntos bajos, 15 cadenas, abanico central. Después, de nuevo otra vez, 7 puntos bajos y 15 cadenas. En la siguiente vuelta haremos de nuevo 15. O sea, vamos a repetir. Hemos hecho ahora 14 cadenas y vamos a repetir en las 3 siguientes 15 cadenas. Haremos los puntos bajos hasta llegar a un total de 7. Y cuando lleguemos a 7, repetiremos otros 7. Voy a trabajar hasta, como os digo, voy a trabajarlo hasta llegar a los 7 y repetir 7 para que entendáis lo que os estoy explicando. Así que continuamos. Ahora esta vuelta la termino. Continúo con la siguiente, como os he dicho, con 15 cadenas, la siguiente con 15 y la otra siguiente con 15. O sea, vendrían ahora 3 vueltas de 15 cadenas. Y la única diferencia que habría aquí en los puntos bajos es que en esta siguiente, en vez de 3, voy a hacer 5, en la siguiente voy a hacer 7 y en la siguiente voy a hacer 7 de nuevo. Esas serían las 3 vueltas que nos vienen. Espero que la hayáis entendido, lo voy haciendo y ahora os explico. Aquí tenemos ya unas cuantas vueltas tejidas de lo que es, aparte de la parte de la ciza hacia abajo. ¿Veis? Bueno, pues nos habíamos quedado en los motivos de... Acordaros que empezamos aquí con un punto bajo, 3, luego iban 3, luego 5, luego 7 y luego 7. Pues van motivo en la parte central delantera, motivo, abanico y motivo. Y la parte trasera igual, motivo, abanico y motivo. Y en los laterales, en la ciza, siempre abanico. Lo que va cambiando, digamos, es que aumentamos aquí y que hemos hecho una serie de cadenas. Luego esto siempre es lo mismo en el delantero y en la parte central y siempre es lo mismo en la ciza. Así que vamos a recordar cómo hemos hecho. Hemos hecho de cuerpo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas desde que hemos empezado cerrando cerrando la ciza. Hemos hecho 5 vueltas. Entonces, en la primera vuelta, digamos, habíamos tejido 12 cadenas, un punto bajo y habíamos empezado haciendo el abanico. 12 cadenas. Mentira, en esa vuelta de 12 cadenas es donde hemos hecho un abanico abierto, que son estos 3 puntos, las 6 cadenas y estos 3 puntos. Es donde hemos delimitado el centro, digamos, del delantero y en la parte de atrás hemos hecho lo mismo. Vale, entonces esa sería la primera vuelta, donde hemos hecho 12 cadenas, 3 puntos altos, 6 cadenas, 3 puntos altos, 12 cadenas y hemos hecho nuestro primer puntito bajo aquí en este abanico. En la siguiente vuelta hemos trabajado, en vez de 12 cadenas,
hemos trabajado 14 cadenas y 3 puntos bajos. Siempre abanicos en el centro y siempre abanicos en la ciza. En la siguiente vuelta han sido 5 puntos bajos y 15 cadenas. Siempre abanico. Cuando hemos vuelto a llegar al motivo hemos hecho lo mismo. En la siguiente vuelta ya hemos subido lo que son los puntos bajos, que ya son 7, pero las cadenas siguen siendo 15. Y en la siguiente volvemos a repetir con 15 y 7 puntos bajos. ¿Veis? Entonces la primera son 12, la segunda son 14 y las 3 siguientes son 15 cadenas. Y aquí aumentando puntos. Todo lo demás se trabaja, pues el centro haciendo abanico y en las cizas haciendo abanico. Ahora a partir de la siguiente vuelta, este motivo, voy a separarlo así de la espalda para que lo veáis un poco mejor. Este es el delantero. En la siguiente vuelta vamos a ir menguando aquí. Al final vamos a tener un rombo. Ahora empezaremos, en vez de la siguiente vuelta, hacer aquí 7 puntos, vamos a hacer 5. En la siguiente vamos a hacer 3 y en la siguiente vamos a hacer 2 y en la siguiente vamos a hacer 1. ¿Vale? Y lo que va a cambiar a partir de ahora es eso y que las cadenas pues son otra cantidad de números de cadenas diferentes. Os explico para que lo vayáis haciendo. En la siguiente vuelta empezamos igual que empezamos todas las vueltas. Me voy aquí a mi ciza. Esta es la ciza siempre del inicio. A partir de ahí vamos a trabajar hacia el delantero. Cuando llegamos a la otra ciza, trabajamos hacia la espalda y luego cerramos aquí. Pues hacemos nuestro abanico de la ciza y ya tenemos que hacer una cantidad de cadenas hasta llegar al rombito este central de aquí. Después haremos esa misma cantidad de cadenas, haremos el abanico, la misma cantidad de cadenas, haremos el rombito y la misma cantidad de cadenas y haremos la otra ciza y por la espalda repetimos. ¿Vale? A partir de ahora, pues todas las vueltas las hacemos de esta manera. Ahora hemos dejado estas 3 últimas con 15 cadenas, pues va, la siguiente, anotad lo que os voy a decir, ¿vale? Porque no voy a grabarlo todo, sino es que ya es un vídeo largo y se va a hacer demasiado largo y esto no tiene dificultad. La siguiente vuelta son 17 cadenas y aquí van 5 puntos bajos. 17 cadenas, abanico, 17 cadenas y los 5 puntos bajos, ¿vale? Siguiente vuelta, 19 cadenas, 3 puntos bajos. 19 cadenas, abanico, 19 cadenas, 3 puntos bajos. Siguiente vuelta, 21 cadenas, 2 puntos nada más. Y en la siguiente repetimos con 21 cadenas y ya sería solo un punto en el centro. ¿Vale? Hasta ahí os dejo, voy a hacer aquí un poco para que veáis el proceso de cómo empezamos aquí a menguar, pero lo importante es que apuntéis los números que os acabo de dar. O sea que a partir de ahora nos hemos quedado aquí con 15 cadenas. Bueno, pues la siguiente vuelta serían 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas más las que tenemos que hacer. Primera vuelta de las 5 que os estoy comentando. 17 cadenas, siguiente 19, siguiente 21, siguiente 21. Son 4 vueltas entonces. 1, 2, 3 y 4 vueltas. Sí, me he equivocado. He dicho 5. Serían 17, 19, 21, 21, ¿vale? En cadenas. 17, 19, 21, 21. En puntos bajos. 5, 3, 2, 1. Voy a empezar esta vuelta. Ya he hecho el abanico. Y ahora solo los 17 cadenas. Trece, 14,
15, 16 y 17. Aquí vamos a ir haciéndolo en pequeño, a menguar. Si eran 7, ahora hay que hacer 5. El primero no lo hago, me voy al segundo y hago 1, 2, 3, 4, 5. Ya he quitado uno de un lado y otro de otro, porque no hago ni el primero ni el último, y en vez de 7 ya tengo 5. Repito el mismo número de cadena, que son 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahora lo que me encuentro es un abanico, pues lo hago el abanico. ¿Veis? Vais girando y se os va presentando los motivos que tenéis que trabajar. Es fácil. La verdad me está costando el hacer el tutorial porque hacerlo todo el proceso, grabar todo el proceso es demasiado largo y me está costando que no sé si estáis entendiendo lo que estoy haciendo. Yo estoy intentando que lo entendáis lo mejor posible, pero es verdad que una vez que empecéis a trabajar que os vais a encontrar el trabajo, os vais a encontrar lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Ahora os encontráis otra vez cadena. Aquí, esta vuelta hemos dicho que son 17. 17 y aquí hemos dicho que son 5. 17 abanico. Vais girando y os vais encontrando. 17 y 5 puntos bajos. 17 y abanico. 17 y 5 puntos bajos. 17 y cerramos aquí en la tercera cadena y nos vamos deslizando. Volvemos a hacer de nuevo el abanico y ya nos pasaríamos a hacer la siguiente vuelta, que en vez de 17 son 19 y en vez de 5 son 3. Y vamos girando y nos vamos encontrando los puntos. En la siguiente, 21, 2, 21, 1. ¿Vale? Vamos a seguir haciendo hasta conseguir llegar a tener aquí un puntito nada más. Y ya casi que habríamos terminado el top en versión corta. Y como os he comentado, vamos a continuar haciéndolo un pelín más largo para quien lo quiera más larguito. Yo me lo he hecho en corto y este lo estoy haciendo en largo. Mira, hasta aquí habríamos terminado lo que es la versión cortita de esta salida de playa, que queda tipo un top crop cortito, llega más o menos debajo del ombligo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una modificación en el patrón para continuar tejiendo hacia abajo un poco más, bastante más. Sería como el doble de lo que hemos hecho a partir del cuerpo hacia abajo. Vamos a repetir los motivos. Estos motivos que hemos hecho los vamos a repetir enteros, pero los vamos a ubicar que ya no nos coincide aquí. Aquí nos van a coincidir ya los abanicos y donde están los abanicos nos van a coincidir los motivos que tenemos aquí. ¿Vale? Así que a partir de esta vuelta, si ya quieres dejarlo cortito, ya aquí puedes cortar el hilo y ponerle unos boloncitos o lo que quieras para decorar. Pero si quieres continuar haciéndolo largo, retomamos el trabajo donde lo hemos dejado. Y vamos a repetir. Lo que voy a hacer es explicaros cómo ubicar los motivos al contrario de cómo lo hemos estado haciendo.
Y a partir de ahí repetir lo que hemos hecho en el cuerpo hasta ahora. Es muy fácil. Veréis. Aquí vamos a hacer. Empezamos aquí mismo. En este abanico que hemos cerrado la vuelta aquí y nos hemos deslizado hasta el centro del abanico. Ahí empezamos haciendo un punto. Ya no vamos a hacer abanicos aquí. Aquí vamos a introducir el motivo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo ahí un punto bajo, que es el comienzo del motivo. Un punto bajo. Después en la siguiente vuelta haremos 3. En la siguiente haremos 5, 7, 7, 5, 3, 2, 1, ¿vale? Como hemos hecho aquí. Vale, pues ahora, ¿qué hicimos aquí cuando hicimos el primer punto bajo? 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Y ahora tenemos que empezar a hacer un abanico abierto como hicimos en el centro. ¿Os acordáis? Como hicimos aquí en el centro. Que empezamos haciendo un abanico abierto y una vez que tuvimos el abanico abierto, en el centro fuimos haciendo abanico. Pues aquí vamos a empezar haciéndolo en medio, en esta tira, y luego haremos otro en esta otra tira. Así que empezamos. Buscamos aquí en medio. Aquí es donde vamos a hacer los abanicos a partir de ahora. Así que vamos a hacer aquí medio, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el otro medio abanico aquí. 1, 2 y 3. Una vez que hayamos modificado esto, ya vamos a ver bien el patrón y repetimos el patrón que hemos hecho hasta ahora. ¿Veis? Ya se nos ha formado que aquí en el centro siempre van a ir abanicos a partir de ahora, desde aquí hacia arriba. Ahora repetimos 12 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el abanico tenemos que hacer un punto bajo. Estamos modificando el patrón. Desde aquí van a crecer los motivos. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volvemos a buscar el centro. ¿Veis? Aquí meto 3, hago 6 cadenas y aquí meto 3. 1, 2 y 3 puntos altos, alargados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y otros 3. 1, 2 y 3. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Y en el abanico, el punto bajo. Para que nos quede todo al contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volvemos a girar. Y aquí metemos 3, 6 y 3. Podríamos hacer, cuando acabáramos de hacer el motivo, las vueltas que corresponden a completar otro motivo entero, pues volvemos a cambiar el patrón y podemos hacer todo lo largo que queramos el diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, como no tengo mucho material, voy a repetir otra vez el patrón hasta completar el motivo entero y ya está. Si tuviera más material, igual lo haría más largo. Pero vosotros, si tenéis más material, lo podéis hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a dar la vuelta entera con vosotros para que no tengáis problemas. Pero veis que repetir. Esto no tiene... Aquí van 3, 6 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Vaya, ahora tengo ahí un nudito. Bueno, luego lo corto. Y 3. Van 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no van 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí hemos llegado al comienzo de la vuelta y me meto ahí y hago un punto deslizado en el punto bajo que hicimos al inicio. Pues ahora tendremos que hacer en esta vuelta, que lo ponga bien, un momentito, para que lo veáis mejor. Mira, en esta vuelta, pues ahora, ¿qué tocaría? Sobre el punto, un punto bajo que tengo aquí, tendría que haber 3. Vamos a dejar este para cuando lleguemos al final. Y aquí hacemos 1 y 2. Y el tercero cuando lleguemos al final lo hacemos. Para no tener que ir hacia atrás, que también podríamos ir desplazándonos aquí. Metiéndonos por aquí, trayéndonos la hebra, pero lo hacemos también de la forma que os comento y queda bien. Ahí vamos a subir una cadena y vamos a hacer el primer punto bajo y el segundo aquí, justo después. A ver si puedo. Ahí. Me faltaría un tercero, ¿vale? Se hace aquí cuando vayamos a cerrar la vuelta. Ahora, en la siguiente vuelta, acordaros que cuando era la vuelta de 3 puntos bajos, en vez de 12 cadenas, 14. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y aquí buscamos el centro y es donde empezamos haciendo los abanicos. A partir de ahora vamos a hacer siempre hasta que completemos el motivo que tenemos a los lados. 3, 1, 2, 3. Los rombos, ¿vale? Que estamos haciendo. Nos va a quedar abanico aquí en el centro este. 1, 2 y 3, vale. Pues nos va a quedar otra vez igual pero invertido. Nos va a quedar un rombo que hemos empezado haciendo aquí en esta esquina, abanico en el centro y otro rombo aquí, porque ahora cuando llegue aquí tengo que hacer de nuevo 3. Y luego igual, aquí habrá que hacer otro abanico. ¿Entendéis, no? Ya repetimos el patrón que hemos hecho antes. Cuando volvamos a llegar aquí, siempre hacemos abanico aquí. Cuando lleguemos a los puntos bajos, vamos haciendo el diseño que nos va tocando hacer. Ahora, por ejemplo, estamos aumentando el diseño. Cuando lleguemos a 7 y repitamos 7 puntos en 2 vueltas, tendremos que ir menguando a 5, 3, 2, 1. ¿Vale? Venga, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta vuelta son 14. Y ahora aquí, en la cadena anterior, pero espera que me meta bien, aquí, hacemos un punto bajo, en el punto bajo hacemos un punto bajo y en la siguiente cadena hacemos otro. Y ya tenemos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos vamos, giramos la labor un poquito y ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos aquí el centro este donde tenemos que hacer el abanico. Y donde siempre van a ir los abanicos ya. Uno encima de otro, en cada vuelta. Pues ya seguimos repitiendo el patrón, lo que nos vamos encontrando. 14 cadenas. 3 puntos. Uno aquí, en el que está hecho y en el siguiente. 14 cadenas. Metemos el abanico. 14 cadenas. Hacemos los 3 puntos. 14 cadenas. Hacemos el abanico. Cuando lleguemos aquí, cerramos con punto deslizado. Bueno, perdón, tenemos que completar el que nos falta. Completamos el que nos falta y cerramos con punto deslizado. Para la siguiente vuelta tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer 5 puntos bajos. Entonces hacemos los que nos encontramos aquí, 1, 2 y 3. 1 y 2 que ya están hechos. El que continúa sería 1, 2, 3. Tenemos que hacer 5. Así que tendríamos que hacer 1 que levantamos aquí mismo. 2, 3, 4. Y cuando acabemos, cuando finalicemos la vuelta, haremos el que nos falta, el quinto. Serían 5. Y ahora, otra vez de nuevo, tenemos que repetir el número de cadenas que os dije que apuntarais. Ya no son 14, serían 15. Serían 15 y aquí serían 5, hemos dicho, 5 puntos bajos. En la siguiente serían de nuevo 15 y serían 7 puntos bajos. En la siguiente serían de nuevo 15 y serían otra vez 7 puntos bajos. Y en la siguiente ya empezamos a menguar. Menguar el diseño, el motivo. Entonces serían, pero aumentaríamos cadenas. Ya serían 17 cadenas, 5 puntos bajos
En el siguiente 19 cadenas, 13 puntos bajos. Y en el siguiente, a ver, os he dicho 19 cadenas y ya serían, después del 7, son 17 cadenas, me estoy liando un poco. A ver, hasta el 7 son 15 cadenas. Y tenemos que hacer por 3 veces lo de 15 cadenas. Y 2 veces los puntos bajos repetidos en 7. Es repetir lo que tenemos aquí. Vale, pues entonces continuaríamos después con 17 cadenas y 5 puntos bajos, después 19 cadenas y 3 puntos bajos, y después 21 cadenas, 2 puntos bajos y de nuevo 21 cadenas y un punto bajo. ¿Vale? Y así ya acabaríamos el motivo entero. Os anotáis el número de cadenas porque realmente el motivo os lo vais encontrando y no vais a tener pérdida en hacerlo. Es empezar a 1, 3, 5, 7, 7. Que como os he comentado serían 12, 14, 15, 15, 15. Después serían 19, 21, 20, 17, perdón, 17, 19, 21, 21 y vamos menguando aquí. Lo que nos vamos encontrando pues vamos haciendo menos. En vez de 7, 5, en vez de 5, 3, en vez de 3, 2 y en vez de 2, 1. Espero que no nos esté liando demasiado, porque realmente es que es más fácil hacerlo que explicarlo. Es bastante más fácil hacerlo que explicarlo. Bueno, vamos a continuar haciendo ya lo que nos vamos encontrando. Lo que nos vamos encontrando, si nos encontramos abanico, hacemos abanico, y lo que si nos encontramos motivo, hacemos motivo. Y para finalizar, nos vemos. A ver qué le hacemos en la terminación. Mira, como no me quedo muy tranquila de si habéis entendido bien el motivo, y es que es súper fácil, y es repetir esto nada más. He decidido apuntarlo así en número, ¿vale? Para que podáis hacer una idea o apuntarlo vosotros también, que esto es lo que tenéis que repetir. En la vuelta que va a 12 cadenas, el punto bajo, en la vuelta que va a 14 cadenas, 3 puntos bajos, en la vuelta que va a 15, luego 15, 15 son 3 veces 15, una 17, 19, 21, 21. ¿Vale? Este es el motivo. Lo que veis en el centro son los puntos bajos. Empiezas con 1, sigues con 3, 5, 7, 7 y después mengua a de nuevo 5, 3, 2, 1. Lo que va a los lados de las cadenas siempre son abanicos. Ahí tenéis uno a mano derecha y al lado izquierdo hacemos lo mismo. Y va abanico sobre abanico siempre. Es este motivo repetido hasta completarlo. Y después, si queréis alargar el diseño como estamos haciendo ahora, es modificar que ese triangulito, es modificar este triangulito y empezarlo a hacer donde están los abanicos. Ahí empezamos con un punto bajo y aquí haríamos ya los abanicos. Ya habéis visto en el vídeo que yo creo que he intentado explicarlo de manera que lo entendáis, pero he querido apuntar estos números porque son importantes, que los tengáis anotados y así os facilitará bastante el trabajo. Hasta aquí ya he completado el patrón a una largura que yo como no tenía más material, pues ahí lo he dejado. Si tenéis más material lo podéis hacer lo largo que queráis, hasta llegar a hacer vestidos si queréis. Vale, pues ya cuando completemos el patrón, la última vuelta que hagamos, lo que vamos a hacer es, como la última vuelta son 21 cadenas, acordaros, pues vamos, 21 cadenas, punto bajo, 21 cadenas, punto bajo. Ya no hacemos aquí de nuevo el abanico, hacemos un punto bajo nada más. Y 21 cadenas, todo el contorno. Punto bajo, 21 cadenas cada vez que lleguemos a un motivo, tanto sea abanico o sea el motivo que estamos haciendo, le hacemos un punto bajo y nada más. Y lo siguiente que he hecho yo, que ustedes podéis decorarlo con lo que os guste, ha sido ponerle aquí, ¿veis? Unas cuentecitas que yo tengo de madera y le he metido así unos flequitos. Voy a poner uno para que veáis cómo lo he hecho,
Solo lo he metido en la zona de abanico. Voy a buscar el que me he dejado sin hacer para hacerlo con vosotros. ¿Veis? Aquí tengo un abanico. Pues en la zona de abanico es únicamente donde yo he metido la decoración. Mira, cortamos un par de tiritas del mismo material a la largura que queráis. Y aquí únicamente metemos dentro del abanico hacemos un nudito, cogemos una piececita de la que queramos meterle y simplemente lo vamos a anudar. Metemos otra y volvemos a anudar. Y esta otra tirita que nos hemos dejado aquí, la vamos a meter ahí en medio. Aquí que nos coja el nudo. ¿Veis? Ay, que se me ha quedado demasiado largo. Lo voy a cortar un pelín. Y ya está. Simplemente haciendo esto ya queda, le hemos dado un toquecito diferente. ¿Veis? Le he puesto en total 4, 2 delante, 2 detrás. Y luego en la parte del centro no he metido nada, simplemente le he puesto las tiritas. Delante y detrás he hecho lo mismo. En el otro top que hemos hecho más cortito, ¿veis? Aquí no le he dado la vuelta final de 21 cadenas para ir cerrando. Aquí no lo he hecho. Lo he dejado totalmente abierto. Pero una vez que me lo he puesto, quedamos así, ¿eh? Pero si lo queréis cerrar no hace falta que deis una vuelta. Aquí donde os quedan las tiras más larguitas, no sé cómo lo voy a poner para que lo veáis bien. Aquí donde nos quedan las tiritas más largas, esta última y esta última, la que va de un abanico a otro. Las podéis poner más o menos centraditas. Ahí. Y aquí podéis cerrar. Igual que hemos hecho con lo otro, con tiritas. Cortamos un par de tiritas. Para que no se me quede muy encogido hacia arriba. De hecho, mejor contar cadenas. Y aquí, por ejemplo, en la séptima cadena, atravieso las dos filas de cadena
con una hebra así. Le hacemos un par de nudos y le metemos las que queramos. O le podemos poner una borla, o le podemos poner una cuentecita, como yo he hecho con el otro. O simplemente le ponemos unos flequitos así. O directamente no lo ponéis nada y lo dejáis abierto, que también queda bien. ¿Vale? De esta manera ya conseguiríamos tener la parte de abajo recta. No hace falta dar otra vuelta si no queréis. Y así nos queda una terminación diferente. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de esta salida de playa, que espero que te haya gustado. Es realmente fácil de hacer, aunque a mí me haya costado un poco hacer el tutorial. Pero una vez que te pongas y lo hagas, ya verás que es súper sencillo. Y como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Déjame una reseña, dame un me gusta y espero coincidir contigo en el siguiente tutorial y nos vemos prontito. Gracias por acompañarme.